quiero partir por hacer una pequeña síntesis de cosas que ya conocemos, pero que son necesarias que las tengamos en mente. Y es que cuando hablamos de estos montes de esclavitud, también estamos hablando de sistemas en este caso, ¿verdad? Sistemas de las tinieblas que buscan básicamente mantenernos en el error, mantenernos en el error, en la idolatría, mantener a la gente eh, poniendo su fe en otro lugar. Creo que esto sea muy importante para nosotros porque somos salvos, como dice la Escritura, por la gracia, por medio de la fe. Amén. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, todo el poder que viene a nosotros para poder hacer todo lo que hacemos y la salvación y todo lo que somos, como decía Pablo, por la gracia del Señor soy lo que soy, todo eso viene porque creemos que el Señor ya nos dio aquello. Amén. Si no somos capaces de creerlo, no podemos obtenerlo. Amén. Entonces, la fe permite que yo me apropie de lo que me ha sido dado, que el Señor me ha dado por gracia. Ahora, estos sistemas que tienen que ver con montes de tinieblas, de destrucción, de mentira, lo que hacen es impedirnos entonces que podamos poner nuestra fe en el lugar correcto. Eso es lo que hacen finalmente con las personas. Yo puse aquí que muchos de estos sistemas, de la Reina del Cielo en este caso, que es lo más conocido en Latinoamérica. Recuerden que Latinoamérica fuimos como continente invadidos por el Imperio Español, que era en ese momento el brazo armado de la Iglesia Católica. Así que lo que llegó acá no fue la fe en Cristo, sino fue la fe en otras cosas, en este caso en diferentes vírgenes. Una de ellas, la Virgen del Pilar, que es la que aparece en esta imagen acá, la Virgen del Pilar. Este es un retrato, o, no un retrato, no es la palabra, una pintura, mejor dicho. Es una pintura de la Virgen del Pilar y un supuesto apóstol Santiago acá. Y obviamente, fíjense que el pilar tiene aquí la imagen o la cruz, una de las cruces propias del catolicismo de ese tiempo. Y ahí está este supuesto apóstol Santiago reverenciándolo, está con su varita aquí de peregrino, por todo el camino de Santiago que había en España en ese tiempo. Ahora, eh, haciendo un resumen entonces, muchos de estos sistemas de la Reina del Cielo tienen una cubierta de un falso cielo astrológico, lo que vimos delante acerca de la estrella, estas cortes espiritual del monte verdadero. También las tinieblas buscan establecer una corte que le haga de cobertura a estos sistemas, ¿sí? Para poder gobernar. Ahora, de esta misma manera que dice este sistema, de la misma manera este sistema y las estrellas a su alrededor, se ve reflejado en la búsqueda por sacrificar generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si usted revisó también el libro de Batalla en el Gran Monte, recordará que todo lo que tiene que ver con estrellas también tiene que ver con generaciones, que tienen que venir a la tierra a cumplir el propósito del Señor. Amén. Ahora, aquí hay diferentes ciudades que fueron fundadas por caballeros de Santiago, ¿sí? Aquí está Santiago de Chile, por ejemplo. Si se fijan, tiene, ya mirándolo como en heráldica, si se fijan, tiene estas conchitas de mar, porque esas conchitas de mar es simbología de la Reina del Cielo. Estas conchitas eran propias del Camino de Santiago. La gente que hacía el peregrinaje en España se llevaba estas conchitas al final. Entonces, los que fundaron Santiago en Chile hacían referencia directa a ese sistema, trayéndolo a Latinoamérica. Y fíjense, el mismo león, que obviamente está representando el espíritu de Santiago, aquí con esta bandera también propia de los caballeros de Santiago, está la bandera de San Andrés. Ya en algún momento tal vez nos tocará ver acerca de esto, una fortaleza y sobre las aguas, ¿verdad? Todo esto son referencias, obviamente, a la ciudad, pero también simbologías propias de todos los sistemas marianos católicos, ¿sí? Y aquí, estas cadenas aquí rodeando la ciudad o encadenando la ciudad. Acá al otro lado tenemos esta ciudad, creo que es, sí, este Guayaquil, el que vimos acá es Guayaquil y el que está acá entonces Cali.
Ahí ustedes que son de Colombia lo conocen mejor que yo. Pero fíjense que aquí está un monte interesante. El monte de nuevo aparece. Eh, ¿Por qué? Porque se hace siempre, por un lado, una referencia a la ciudad, a la forma de la ciudad, pero siempre en el escudo también se hace referencia entonces al sistema que va a quedar en el lugar. Y en este caso, aquí está el sistema en esta reina. En este caso, el sistema del monte. ¿Sí? Ok, fíjense en esta Virgen del Pilar. Y aquí está llena de estrellas en esta imagen. Todo lo que está a su alrededor son estrellas. Tiene este aro solar típico como para poder mostrarse como una entidad, como una luminaria. Y en este pilar que representa básicamente a Santiago, este pilar. Es como que este espíritu de Santiago, que no tiene nada que ver con el apóstol, sostiene de alguna manera a esta Virgen. Ahora, cuando hablamos de generaciones, debemos estar claros que estas son representadas por estrella en el cielo y por semilla en la tierra. Ambos elementos, tanto las estrellas como la semilla, estarían representando la misma figura, pero en diferentes medios, uno en el cielo y otro en la tierra. Por eso es que tuvimos toda esa temporada de poder orar por la semilla. Cuando estamos orando por la semilla, necesariamente estamos tocando también lo que está en el cielo. Amén. Cuando estamos orando en contra de una falsa raquia, necesariamente también estamos tocando lo que está en la tierra. O sea, no están divididas estas dos cosas y eso es importante que lo entendamos. Y estos sistemas, como saben que es así, como saben que funciona de esta manera, sobre todo los sistemas religiosos como el catolicismo, como saben que esto funciona de esta forma, entonces la relación que hacen es directa. Aquí vemos un pilar, que es lo que toca la tierra, finalmente, donde ellos establecen con el pilar, establecen una posición en la tierra, pero al mismo momento van llenando de estrella alrededor, como una especie de corte alrededor de la Virgen, de esta Virgen. Entonces las reinas del cielo, por otro lado, que son ligadas a las aguas, como la Concepción, usted sabe que las reinas se pueden subdividir o agrupar en diferentes formas, ¿sí? Según cómo se presenten. Están las que son como candelarias, que tienen esta candela en la mano. Están las que son como del Carmen, que normalmente estas están llenas de estrellas, porque tienen toda una línea astrológica. Están las Concepción, que están casi todas ligadas al agua. Pero después de esas tres subdivisiones básicas, viene toda una mezcla, porque aquí empiezan a mezclarse después todos estos elementos. No es que necesariamente solamente tenga uno. Por ejemplo, esta del pilar, voy a ir un poquito más atrás para que la vea de nuevo en la imagen anterior. Si se fija, esta del pilar tiene el niño en la mano, como lo hacen las del Carmen. Las del Carmen siempre tienen el niño en la mano, las Candelarias a veces también, pero ella no tiene una candela en la mano, sino que podría ser una verdadera del Carmen. La diferencia es que está parada sobre este pilar. Y este pilar, digamos, es lo que va a usar después como símbolo, porque vuelvo a reiterar, el que esté en esta pintura, el que este pseudo Santiago esté parado a la altura del pilar es porque realmente es este espíritu el que sostiene al sistema de esa reina. ¿Ok? Ahora, fíjense aquí, quise poner otras imágenes, cómo están cubiertas de estrellas, cómo generan esta falsa raquia. Aquí hay diferentes Sí, vírgenes, ¿sí? Diferentes sistemas, voy a volver a decir de esa manera, católicos, que están acá, estas vírgenes con esta estrella, con estos mantos que las cubren. Aquí hay otra cuando está en plena procesión, estas son en Chile, por si acaso, por eso esta es una del Carmen, la del lado de acá, de hecho le ponen hasta la banda presidencial, si se fijan, y va con todo su estrella, eh, las del Carmen siempre son muy estelares, pero también hay otras que no necesariamente son del Carmen, como la que está al medio, aquí vestida de blanco, y va también con un manto de estrellas. ¿Por qué le muestro estas imágenes? Para que podamos hacer entonces la relación de que estas vírgenes que representan un sistema, no solamente la idolatría al ídolo, sino que es todo un sistema católico en este caso, ¿sí? Un sistema de idolatría, un sistema babilónico también, si se quiere decir, piramidal, en fin, y todos los elementos que usted conoce. Estos sistemas también buscan establecer estas cortes,
estas cortes estelares, estas falsas raquias. ¿Sí? Y de eso hemos estado orando bastante en los últimos meses, las últimas semanas, en el caso de Chile, orando ahora. También en el mes de septiembre, los últimos años, los meses de septiembre, para los tiempos de la verdadera natividad, nos hemos ocupado bastante acerca de la falsa raquia. Y yo personalmente creo que es una tarea de la iglesia constante. No creo que haya un acto X y con eso ya nos vamos todos para la casa tranquilos. Obviamente nos vamos tranquilos, pero no nos quedamos así, como dice el dicho, dormidos en los laureles. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar de gobierno, una dimensión de gobierno que la iglesia debe estar siempre ahí posicionada. Amén. Y estar posicionado en ese lugar significa que está juzgando lo que no es. Es parte de la naturaleza de la iglesia juzgar lo que no es. Amén. Juzgar lo falso. Así que si cada cierto tiempo, por ejemplo, me acuerdo que las primeras veces oramos en contra de esta falsa raquia, pero por ejemplo este año solo nos centramos en un falso Miguel, que también era parte de la falsa raquia, pero no lo habíamos tocado, y cómo este espíritu estaba en muchas naciones, por no decir casi todas, como un elemento muy específico que estuvo operando en la Inquisición, que estuvo operando en diferentes momentos. De hecho, en el Camino a Santiago también hay varios puestos donde está este falso Miguel. Entonces, esto es un poco a resumen, como para hacernos un recordatorio de las cosas que ya sabemos. Aquí hay otro ejemplo, este de Guadalupe, y aquí se ve cómo la imagen de Guadalupe, la conocida imagen de Guadalupe, está llena de constelaciones. Aquí hay personas que ya se han dado el trabajo de encontrar las constelaciones, las diferentes constelaciones que están en el manto de Guadalupe. O sea, esto se lo muestro para que vea que efectivamente el tema de la raquia es importante, tiene que ver con los sistemas. O sea, por un lado, nosotros podemos orar y decir, Señor, rompe con la idolatría, pero hay un elemento que es la falsa raquia que hay que considerarlo cada vez que se toca. Si esto fuera un monte, lo pongo de esta forma ahora, esta Guadalupe es una concepción, si esta Guadalupe fuera un monte, entonces veríamos un monte con la estrella alrededor. Similar a entonces lo que el diablo dijo, voy a subir a lo alto para estar junto a la estrella de Dios. Esa declaración es entonces lo que siempre se busca hacer con estos diseños falsos, esa declaración llevarla a cabo, a la práctica. Ponerse junto a la estrella de Dios. Obviamente aquí, como no va a estar nunca junto a la estrella de Dios, entonces se crea su propia falsa raquia. Estos son cúpulas, las partes que siempre están en el centro, por donde están los altares de las catedrales católicas o de alguna iglesia católica, y son cúpulas donde se pueden encontrar constelaciones, cúpulas con estrellas, en este caso una iglesia en Chile, La Tirana, así se llama el lugar, con constelaciones muy específicas, la mayoría alineadas también a ciertas estrellas que pasan por el territorio por donde se construyen estas catedrales. Estos son fotos de Chile, pero le digo, por toda Latinoamérica uno puede encontrar esto. Porque de hecho los incas y los mayas también construían basado en lo que veían arriba. Entonces, como construían basado en lo que veían arriba, en las constelaciones que veían arriba, muchos de los templos y de los lugares que construyeron estaban bajo esos lineamientos. Ahora, cuando los españoles llegan, también ocupan lugares que los incas o los mayas ya tenían, o los aztecas en el caso de México, y esos mismos lugares son los que ocupan donde fundan después las ciudades. Y los lugares de ritos sagrados, entre comillas, de los indígenas del lugar, también son ocupados para poner capillas, para poner catedrales, que son lo que después vamos a encontrar. Entonces, esta imagen es para que hagamos una especie de refresh de todo lo que hemos ido viendo en el tiempo, de lo que usted ya conoce. Si quiere ahondar más, si esto es nuevo, si lo está viendo como por primera vez, entonces búsquese los libros el libro de Anita, por ejemplo, de María, muy bueno, para entender el tema del culto mariano versus la verdadera María.
la verdadera, la justa, la piadosa, a quien Dios escogió. Eh, Revise también el libro de Babilonia, eso tendría que hacer en ebook, porque ya no lo estaba imprimiendo, pero revise estos temas y va a seguir encontrando todos estos elementos. Aquí hay una baldosa, por ejemplo, con una estrella de Venus, que en esta catedral que le estoy mostrando están alineados junto con la cúpula. Ahora, estas cúpulas, normalmente, estos ventanales entraba la luz del sol. Tal vez si en algún momento usted ha entrado a alguna catedral, a la hora en que el sol cae sobre la catedral, va a ver que el rayo de sol está apuntando a un sector específico. Todo eso está construido con ese fin. O sea, no lo estamos inventando nosotros como diciendo, no, realmente las catedrales fueron construidas con ese fin, porque los arquitectos de las catedrales también querían mostrar el funcionamiento del universo. Y en ese sentido, en la búsqueda de mostrar el funcionamiento del universo en una catedral, entonces construyeron de esta manera. Pero como toda la construcción apuntaba a la adoración de un ídolo, entonces lo que tenemos ahí es un sistema de idolatría y obviamente por lo mismo de corrupción, que va corrompiendo la mentalidad de la iglesia. Amén. De la iglesia de un territorio, de las poblaciones de un territorio. Mira, aquí tengo una imagen, puse una imagen de una Virgen Monte. Esta imagen corresponde a una ciudad en Bolivia donde había minería de la plata y entonces se adoraba una virgen y se consideraba que tanto la virgen como el monte era la misma cosa. Los indígenas lo empezaron a idolatrar así. Y entonces aquí tenemos una virgen monte. Aquí yo quise poner eh, los cultos de la Reina del Cielo en América se concentran en los meses de julio, agosto, diciembre, normalmente. Obviamente siempre en algunos meses hay otros, pero los más preponderantes están en esos meses. ¿Por qué? Porque en el caso de julio-agosto son meses de siembra y cosecha en algunos sectores. Y siempre estos cultos y estas fiestas a estas vírgenes trataban de alinearlas con tiempo en que se cosechaba y se sembraba en los lugares. Por eso le digo que es un sistema. No es solamente que la gente le prendía la velita a una virgen. Realmente estaban imbuidos en todo un sistema. Ahora, todo esto fue en términos de cosmovisión en nuestro continente, fue decayendo en la medida en que la iglesia empezó a trastocar estos fundamentos, primero en Europa con la Reforma y luego en Latinoamérica al mucho tiempo después. Si usted vio el libro El mayor acontecimiento, lo escuchó porque está en YouTube como audio, si usted vio eso va a poder, si sigue la historia ahí, va a poder ver qué es lo que pasó con Latinoamérica, cómo en el momento de la conquista de Latinoamérica y de los diferentes establecimientos de ciudades, mientras eso ocurría, en Europa estaban muriendo los santos, estaban siendo martirizados los justos que creían en una reforma. O sea, a la par que las ciudades en nuestras naciones estaban siendo fundadas, a la par estaban siendo quemados por la Inquisición los mártires. Entonces, la Iglesia Católica literalmente hizo un muro en el océano, entre comillas, un muro, para impedir que la reforma llegara a Latinoamérica. Y podríamos decir que en cierta forma, lo consiguió. No del todo, porque siempre hay santos que llegan y hacen la voluntad del Señor. Obviamente no faltó el Hijo de Dios que llegó y puso la banderita, no de él, sino del cielo. Amén. Entonces aquí yo puse en julio, en donde se rinde culto a las reinas estelares. Del Carmen, por ejemplo, la Virgen del Carmen. En agosto, en donde se hacen pagos, esto se ve mucho en ciudades que tienen relación con la cultura altiplánica, se hacen pagos a la tierra, a la Pachamama y a las vírgenes montes, para comenzar a sembrar desde el 21 de ese mes, en agosto. Y en diciembre normalmente se rinde mucho culto a las reinas del cielo ligadas a las aguas, a la Concepción, Lourdes, en fin, todos estos tipos de vírgenes. Pero todos estos son sistemas, como vimos en la mañana, que están ligados a este monte de esclavitud que opera básicamente basado en los sentidos. O sea, imagínense que por eso tenían que hacer un ritual tan pomposo cada vez que sacaban al muñeco de yeso,
para que la gente entonces se impactara con lo que estaba viendo, con todo el sonido, las trompetas, los bailes y todo esto, porque no hay poder. Y como no hay poder del cielo, hay que rellenar, ¿me entiendes? Hay que rellenar con cosas, con trompeta, con baile, con caravana, en fin. Qué terrible es cuando la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, cae en lo mismo. O sea, termina rellenando con luces, con humo, con lo que sea. Y entonces nos desconcentramos de lo que verdaderamente importa y terminamos al final en el monte que genera esclavitud. Amén. Ahora bien, siguiendo con esto, esta es una imagen de la ruta a Santiago, el camino a Santiago. De ahí, del camino a Santiago, de esta imagen que está acá, estas líneas que ve aquí, era por donde iban los peregrinos. Esto está en el norte de España. El camino a Santiago podía llegar hasta Francia. Nosotros estuvimos en este lugar por ahí por el 2019. Y si se fijan, esta es una imagen reciente de ahora, pero en ese tiempo habían otros reinos acá. No, España no existía como España. ¿Sí? Habían diferentes reinos. Y se fija que hay una imagen, dice Camino a Santiago, el camino francés, porque este es el camino francés en el sentido de que llega hasta Francia. Y este símbolo que está acá es la conchita de mar, así como ícono, está puesta de lado, porque cuando llegaban a Santiago de Compostela se les daba una conchita de mar que ellos se llevaban como de recuerdo, de souvenir. En vez de llevarse la calcomanía para el refrigerador, se llevaban la conchita de mar y se la colgaban aquí y tenía una cruz roja y con eso ellos caminaban por estos senderos y hasta el día de hoy de hecho se hace así, solo que ahora yo creo que regalarán de plástico porque ¿de dónde sacarán tantas de esas conchitas? Y hacían ese camino, ese camino. Ahora, todo esto es un sistema, obviamente, de idolatría, pero está buscando generar ciertas cosas que son propias de principios espirituales. Amén. Ahora, tanto el camino de Santiago como muchos de los caminos que se abrieron para peregrinaje fueron edificados siguiendo rutas estelares. Esto es importante entenderlo, mirando hacia arriba, hacia el cosmos. Las rutas seguían el camino trazado en el cielo, pero a la vez conectaron puntos importantes en la tierra donde fue sembrado el culto a la reina del cielo. Y vemos en esta ocasión un sistema que opera en un falso cielo y de esta manera también intenta gobernar sobre la tierra. Ambas cosas van entonces de la mano, como les decía. Ahora, fíjese esta imagen, la gran mayoría de los caminos edificados por mayas e incas se basaban en el conocimiento astronómico. Ahora, seguramente alguien dirá, hermano, a Colombia no llegaron los incas. La verdad es que no pusieron, no se sabe si hayan puesto ciudades, hasta ahora no se ha encontrado nada, pero sí hubo intercambio de ciudad, de cultura, porque ellos llegaron hasta Quito y hacia allá tuvieron cierto intercambio. No fue tan profundo porque en el camino tuvieron entre ellos mismos su rencilla interna. Y entonces eso fue causa también de que no pudieran resistir a España cuando llegó. Pero aquí lo que nos interesa es ver cómo, como dice este mapa, esto que está aquí son las poblaciones incas y esto que está acá son las ciudades actuales. Los círculos son ciudades actuales que estaban en la ruta inca. En muchas de las ciudades, incluyendo Santiago acá abajo, Santiago de Chile, era un asentamiento inca. Entonces, por lo que ven, el camino está hecho por toda la cordillera. ¿Sí? Toda la cordillera tiene el camino. Aquí vamos con lo que quería mostrarles. Ya viendo eso, quiero que podamos ver acerca de los montes en Colombia. Y aquí ya vamos con algo que es a lo mejor completamente nuevo, ¿sí? Pero no quiero que pierda de vista todo lo que hemos hablado, ¿sí? Todo lo que hemos visto, lo que vimos recientemente, tiene que ver con el sistema católico idolátrico sobre la tierra, que tratan de establecer una corte, que tratan de establecer un sistema de creencia, que tratan de establecer un pacto, en fin. Y como bien ve acá, casi todo esto en el caso de Latinoamérica, se producía en los montes. Los montes fueron siempre importantes en la construcción de la civilización en Sudamérica.
¿sí? Aquí solo estoy mostrando el tema inca, pero no es solo propio de ellos. Si usted revisa la historia, incluso los incas se asentaron sobre otras poblaciones de otros indígenas. O sea, esto ha sido como un pastel de diferentes capas, una sobre otra y una sobre otra. ¿Por qué? Porque era lo más fácil. Y ahí estaban los recursos también. Ahí estaba el agua en los montes. Ahora quise poner esta imagen, que un poco necesitamos ir abriéndonos ya para entender cómo opera el reino de los cielos. Fíjense aquí, tenemos diferentes capas tectónicas. ¿Por qué es importante? Porque estas capas básicamente son las que formaron los montes. Todos los montes que vimos en la imagen anterior, la cordillera de los Andes, está ahí porque estas placas se movieron en su momento y se siguen moviendo de paso. Ahora Proverbios 8:28, fíjense lo que dice. Cuando afirmaba los cielos arriba, es la sabiduría que está hablando, dice, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Note, está diciendo que las fuentes del abismo están afirmadas, están sujetas. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, bueno, más el versículo sigue diciendo, ahí estaba yo. En ese momento estaba yo, dice la sabiduría. Y aquí lo que estamos viendo entonces son los fundamentos de la tierra. Incluso estas placas están por debajo de los océanos. O sea, no podemos nosotros dimensionar el porte que tienen estas placas, ¿sí? Lo que abarcan. Imagínense que esta sola placa que está aquí, la sudamericana, abarca gran parte del mar Atlántico y abarca todo nuestro continente. Y tiene su final aquí, justamente está poniendo un límite al mar en esta parte. Justamente aquí se detiene el mar en este movimiento y así sucesivamente en varios lugares. Normalmente donde están deteniendo el mar también es donde hay más movimiento telúrico, donde también hay eh, más volcanes activos. De hecho, todo este sector se le llama el cinturón de fuego, por lo mismo, todo este sector, porque es un sector muy activo en términos de volcanes, de energía interna de la Tierra, precisamente porque ahí están las placas chocando entre ellas. Y lo que dice Proverbio es que el Señor puso esto, afirmó la tierra por medio de estos fundamentos. ¿Sí? Aquí hay una imagen bien didáctica. Se ven las placas, los colores y un poquito más oscuro donde estaría el continente. Pero aquí es como las placas sacándole todo el agua a todo y dejando solo aquí está la amarilla donde nosotros estaríamos. Pero tiene también un acercamiento aquí a cómo están funcionando los diferentes puntos. En este caso, por ejemplo, en mitad del océano, la placa se está abriendo hacia afuera. En la orilla nuestra, las placas están chocando y una se va debajo de la otra, justamente en el límite del mar. Y acá, por ejemplo, está mostrando cómo las placas se están deslizando una pegada a la otra. O sea, no funcionan todas igual. Esto es un fundamento en movimiento, casi que estuviese vivo. Se está moviendo completamente. Nosotros estamos acostumbrados a los fundamentos estáticos, porque cuando construye el ser humano, cuando hace una casa, obviamente no va a poner un fundamento que se mueva, porque se le mueve toda la casa. Pero la verdad es que cuando la sabiduría edificó, cuando el Señor en su sabiduría edificó la tierra, puso fundamentos que se mueven, puso fundamentos que están en movimiento, puso fundamentos que están produciéndose continuamente y que incluso sostienen el océano. Amén. La fuente de las aguas, como dice la escritura. Fíjense aquí, este dibujito es mucho más claro, en el caso nuestro, cómo se formó entonces la cordillera, los montes físicos. Ahora, en el libro de la batalla en el Gran Monte se habla de cómo los montes físicos tienen un principio que está basado en el monte espiritual, en donde el Señor se asienta. Amén. En base a ese principio, Dios estableció los montes. Y fíjense aquí, en este dibujito, se ve como el mar literalmente se detiene acá, porque aquí hay una fosa
una fosa oceánica, un hoyo, un agujero gigante, que son edificios de profundidad. Para que se haga una idea, lo profundo son miles y miles de kilómetros. De hecho, en este dibujo tratan de hacer una escala, se ve la cordillera acá y casi a la misma altura el nivel de profundidad del agua en esta fosa. Hay diferentes fosas en el océano Pacífico, pero es claramente lo que el Señor dice, que Él detuvo el mar en ciertos lugares. Él estableció límites. Entonces aquí hice un resumen, dice, afirman las fuentes del abismo, las placas, son estatuto al mar, porque lo detienen, para que las aguas no traspasen su mandamiento, y son fundamentos de la tierra. Amén. O sea, cuando tocamos a los montes, estamos tocando algo que es parte del fundamento de la tierra. Suena contradictorio porque el monte es alto, pero la verdad es que eso que está elevado se elevó desde lo profundo. O sea, normalmente incluso la gente que estudia este tipo de cosas, geología, va a los montes a ver los estratos de estos montes para ver las diferentes capas que hay debajo de nuestras ciudades. Entonces, donde hay montes, hay fundamentos a la vista. Amén. Donde hay montes, hay fundamentos a la vista. Donde hay montes, hay murallas a la vista con fundamentos. Amén. Que están poniendo ciertos límites. Aquí hay otro dibujito, y aquí ya más similar. Aquí las placas se notan eh, con mucho más claridad. Nosotros estamos acá, ¿verdad? Aquí está Colombia. Colombia está en la placa sudamericana, pero está también todo el tiempo conviviendo o cerca de la placa Nazca y también esta placa que es muy interesante, que es la placa del Caribe. Una pequeña plaquita que le encanta dar sorpresa, ¿sí? Esa es la placa del Caribe. Una pequeña placa muy, muy interesante. Y aquí también, fíjese, si usted ha visto alguna vez un mapa, acá al medio del Atlántico, lo que está haciendo la placa es abrirse. Aquí se hizo literalmente un agujero. De alguna manera, nosotros creemos que cuando el Señor inundó la tierra, dice que abrió el abismo, fue acá, en este sector, en el Atlántico. Ahí fue que abrió el abismo y sacó el agua, porque estos continentes estaban pegados a los de acá, era un solo cúmulo de tierra. El Génesis, el capítulo 1 de Génesis, el capítulo de la creación de Génesis, cuando el Señor dice que levantó lo seco y puso límite al mar, ese seco era un solo cúmulo de tierra. Pero cuando vino el diluvio, ya en los tiempos de Noé, se abrieron el abismo y se creó un mar que no existía en ese momento antes, y ese fue este Atlántico. Ok, Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, está hablando de Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿Se acuerda que hablábamos en la mañana que él había caminado en la tierra como extranjero? Fíjese, Abraham, Isaac y Jacob, todos caminaron como en tierra ajena, todavía no la poseían del todo, por eso tenían que caminar en ella. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad que tiene fundamentos. Note que está en plural. No solo dice fundamento, dice fundamentos. Ahora, el monte, lo voy a decir así, el monte es Cristo, el monte espiritual es Cristo mismo. Y como Cristo mismo, como Cristo, Él es fundamento de la iglesia, uno solo, Jesucristo. Pero sobre la ciudad, que es la iglesia misma, se empieza a construir, como dice Pablo, yo como perito arquitecto, como apóstol, dice, estoy haciendo una edificación. Amén. En los fundamentos, dice, de los apóstoles y profetas. Entonces, cuando dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, está hablando de la ciudad celestial, de la Sion celestial que tiene diferentes fundamentos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con la imagen que me está mostrando aquí? Bueno, que aquí lo que estamos viendo es que la tierra también tiene diferentes fundamentos, a los que llamamos nosotros placas, pero básicamente son los fundamentos de la tierra. O sea que cuando Dios manifiesta o crea la tierra, lo hace pensando también en cómo era la ciudad. Y la ciudad tenía más de un fundamento y la tierra también tiene más de un fundamento.
Amén. Aquí, bueno, aquí esto es como un zoom hacia las placas propias de Colombia. Ahí se fija, hay una especie de pequeña límite interno de las placas. Pero acá también está la del Caribe y la de Nazca o del Pacífico en este otro lugar también. Ahí vuelvo otra vez con lo mismo. ¿Por qué es importante? Porque ustedes son la única nación, Colombia es la única nación que tiene salida en los dos lugares. Y aparte, conexión con el continente completo. O sea, tienen conexión con los dos mares, hacia el Pacífico, hacia el Caribe, y a la vez, porque hay naciones que puedan tener a lo mejor, como Estados Unidos, salida al Atlántico, salida al Pacífico, pero ustedes tienen conexión también con el continente sudamericano. O sea, dentro de todo Sudamérica son un punto estratégico, muy estratégico. Amén. Y entonces no solo se ven afectados, ahora por un lado es bueno, pero por otro lado también, cuando el diablo quiere hacer algo, trata de entrar por cualquiera de estas puertas, las puertas del Pacífico o las puertas del Caribe. Aquí está el versículo, precisamente, Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Este es un dibujo muy computarizado, pero ahí está las puertas que tienen los nombres de las tribus, ¿se acuerda? Y los fundamentos del muro, que no era solo un fundamento, sino que tenía 12 fundamentos, cada uno de una piedra especial, una piedra específica, y estos fundamentos tenían los nombres de los apóstoles del Cordero. O sea que la ciudad celestial, y eso está diciendo esta visión que está viendo Juan, ¿de qué me está hablando? De que tiene más de un fundamento, tiene diferentes capas de fundamento. Amén. Y la tierra, vuelvo al punto, la creación también fue creada con diferentes fundamentos. Dicho de otra manera, tú y yo somos parte de alguno de estos fundamentos. ¿Ok? En el caso de Colombia, está en un fundamento específico, pero a la vez interactúa con otros fundamentos. ¿Sí? En el caso nuestro, en el caso de Chile, si te fijas más acá nosotros estamos acá, Chile está aquí, nosotros interactuamos, por acá en realidad está Chile, nosotros interactuamos con esta parte, con Nazca y con la placa a la que pertenecemos Sudamérica. Pero en el caso de ustedes, tiene una interacción constante, o sea, es una nación que Dios estableció y diseñó para estar en un lugar con una interacción constante. Amén. Y es muy recurrente que cuando el Señor está haciendo algo, y no lo estoy diciendo yo, aparece en la Escritura, cuando usted revisa acerca de los fundamentos, cuando Dios toca un lugar, dice que los fundamentos de los montes se conmueven, los fundamentos de la tierra se conmueven. Amén. ¿Por qué ocurre esto? Porque estos fundamentos sostienen todo lo demás, y por lo tanto son la parte principal. Y cuando Jesucristo o cuando el trono del Señor desciende, se manifiesta por medio del monte santo, por medio del monte espiritual, lo que ocurre es que conmueve todo lo que es falso, todo lo que no es verdadero, y los fundamentos que Dios estableció se mueven y tratan de remover aquello que no le pertenece. Amén. Aquello que no es verdadero, aquello que es falso. Amén. Entonces aquí, bueno, otro dibujo más con los diferentes movimientos. Esto es interesante porque de alguna manera Colombia en la historia se ha visto afectada, para bien y para mal, por el movimiento que se da aquí en esta placa del Caribe. ¿Sí? Si se fijan, esta placa del Caribe, aquí está las diferentes islas, aquí está Haití, la isla española y Cuba. Y es importante, Jamaica también, es importante que sepan que lo que ocurre acá afecta también aquí. Amén. Lo que se mueve en estos lugares va a afectar sí o sí, para bien o para mal acá. Que lo que se mueve aquí sí o sí va a terminar mirando a ver cómo me agarro un pedazo de esto de aquí. Amén.
Y por eso en la historia de Colombia, y Colombia ha tomado ciertas posiciones frente a situaciones que ocurren en cada época, ciertas posiciones y casi todas esas responden a lo que ocurre en este sector más que lo que ocurre en el sur de Sudamérica. ¿Sí? Más allá de usted, de Colombia, mirar a lo que ocurre en el cono sur, a la hora de tomar una posición frente a otras naciones, lo han hecho basándose en lo que está ocurriendo en estos sectores. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No estamos aislados, digamos, de eso. Bueno, aquí nuevamente la imagen de cómo se pone el límite a los diferentes abismos. Ahora, pensando en esto, acá hay límites de los mares y acá también hay límites de los mares. Pero fíjense que hay un límite acá, en el mismo mar, y están todas estas islas. Y aquí ya vamos de lleno a Colombia. ¿Qué le parecen estos mapas que encontré? A mí me han ayudado muchísimo, pero fíjese, esto yo creo que ustedes lo conocen mejor que yo, seguramente lo vieron en el colegio en algún momento, se los pasaron. Aquí están las diferentes regiones naturales de Colombia, el Pacífico, el Caribe. Estas son divisiones nuestras para entender. Orinoquía obviamente se refiere al río y la Amazonía. Pero esta zona es la más interesante, la zona de los montes, la zona de los Andes, que está precisamente acá, ¿verdad? Y fíjense que esto es una extensión de la cordillera de los Andes. Si usted sigue esta línea hacia abajo, se va a encontrar con Quito, por ejemplo, capital de Ecuador. Si sigue bajando, se va a encontrar con ciudades importantes de Perú. Si sigue bajando, y así. O sea, es un verdadero conector de ciudades muy importantes en todo el continente. Pero si sigue subiendo, va a entrar a Venezuela también. O sea, toda esta parte es sumamente importante en la edificación del diseño de Colombia. Dios diseñó a Colombia para que parte importante de su diseño tuviera montaña, tuviera altura. Note aquí hay un poquito más de información. Después, si quiere, le envío la grabación o un link para que pueda ver la grabación de todo esto. Fíjese, estos son los páramos de Colombia. Los páramos es el ecosistema que se da en las montañas en Colombia. Me impresionó esto. Colombia posee cerca del 50% total de los páramos existentes en el mundo. O sea, tiene un ecosistema tan único que en este sentido el 50% de lo que hay en el mundo está en Colombia. Ahora, este diseño que tiene la nación no se lo dio el diablo. ¿Me entiende? Eso se lo dio el Señor. Y tiene un fin específico para que sea ocupado con un fin. Ahora, el 70% de 10 municipios, dice, tienen el 70% de su superficie en este ecosistema. Bueno, aquí hay varios datos acerca pero me gusta este mapa donde se ve esta mancha verde y diferentes ciudades, entre ellas Bucaramanga, Bogotá, Medellín, ciudades importantes de Colombia, todas están en este tipo de ecosistemas. Son ecosistemas que solo se dan cerca de las montañas o sobre las montañas. Fíjese en este mapa. Si lo ve, la guerrilla no se ha concentrado en la zona de los montes, sino que se ha concentrado alrededor. ¿Sí? Dice, la mayor expansión del ELN en los últimos años se ha dado en áreas fronterizas que ocupaba la FARC antes del desarme. Me llama la atención, obviamente, yo entiendo que también tiene que ver con tiempos de intercesión, también tiene que ver con tiempos de hacerse cargo de los lugares altos, de que finalmente estos ejércitos corren hacia la orilla de los lugares altos. Por otro lado, es en las montañas o cerca de las montañas donde está el mayor número de personas, donde vive el mayor número de personas en Colombia. Creo que lo único que rivaliza es esta parte del Caribe, pero, y esto es algo interesante, si usted revisa la historia, toda esta parte del Caribe
normalmente se pobló para poder sacar lo que había en los montes, para poder sacarlo por mar, me refiero. Lo que se empezó a dar en los montes, o sea, el oro, los minerales, lo que se daba en los ríos que estaban en estos montes, las cosechas. O sea, en cierta manera Colombia ha ido girando en torno a la vida alrededor de los lugares altos. Y por eso en el caso de Colombia es importante que se pueda considerar esto, darle la importancia que tiene. Aquí tengo otra imagen, otro mapa, son las economías, dice, que están ligadas a la FARC. También se mueven alrededor de los lugares altos, por alguna razón, que obviamente yo pienso que no solo es un tema logístico, un tema espiritual, los lugares altos que están acá no están invadidos por ellos. Aquí explica un poco el dibujo, dice que lo que están oscuros son hectáreas de coca por departamento, hay presencia de cultivo de coca en este color así más claro, pero en menor densidad, presencia de cultivo de coca en mayor densidad en estos lugares, y presencia de minería ilegal ya muy lejos de esta zona, que es las que están acá. De nuevo otro mapa, también haciendo referencia a los mismos puntos. Los cultivos de coca por acá y el crimen organizado al otro lado. Y siempre esta zona del centro, que es donde están los montes, está normalmente libre. Donde están las ciudades más pobladas también está normalmente libre. O sea, lo que quiero tratar de mostrarle es que de alguna manera los lugares altos han protegido a la nación. Amén. Le han producido un tipo de protección. Y aquí ya vamos a Santander con esta imagen. ¿Cuál era el monte esclavo en Santander? ¿Se acuerdan que el 2018 tuvimos ese tiempo de intercesión y el Señor nos llevó a esta escena que está acá, que tenía que ver con la revuelta de los comuneros por el tema del tabaco? Bueno, fíjense que toda la arquitectura de esto, la simbología, representa una hoja de tabaco y sobre ella una explosión, y en esta explosión toda la historia de los comuneros, obviamente en términos muy simbólicos, y a esto se le llamó el monumento a la santanderianidad, me cuesta decirlo, a la santanderianidad. Bueno, ese monumento que visitamos en esa oportunidad, oramos también ahí, y quise poner esta imagen acá del monte Sinaí para que ustedes puedan ver cómo el diablo trata de imitar lo que Dios hace, o sea, un monte en donde se manifiesta algo muy poderoso, y cuando quiere establecer un sistema también lo hace sobre un monte. Si usted ve esta explosión que está acá, desde lo alto, hay fotografías de este lugar desde lo alto y algunas que también se hicieron casi en la noche, y se ve esto iluminado, y realmente se ve como que estuviera explotando una bomba en medio, porque se ven los rayos hacia afuera, y estos pedazos de piedra saltando lejos, en fin. Estuvimos ahí, oramos en esa ocasión, conforme a lo que el Señor nos dirigió. Fue un tiempo bien precioso, poderoso también, pero ahora hace mucho más sentido con todo lo que estamos entendiendo acerca de los montes, porque si había que hacer algo en Santander, tenía que ser con los montes, inicialmente. O sea, si queríamos tocar un tema álgido en Santander, y que obviamente tiene que ver con Colombia entero, tiene que sí o sí que ver con los montes. Ahora, bueno, aquí, ¿qué es lo que trajo? Obviamente, esta historia también la conocen mejor ustedes, eh, pero aquí se ven los pactos que producen estos sistemas nuevos que se levantan para destruir otros, ¿sí? Aquí viene todo el asunto que posteriormente desembocaría en la independencia. Eh, pero el estallido, aquí está el Socorro, aquí hay un mapa de cómo se fue esparciendo el movimiento. Aquí tengo un escudo donde están graficados los elementos de lo que fue la revuelta comunera en su momento, y todo esto obviamente tiene que ver con la historia del lugar, tiene que ver con la historia de Colombia, tiene que ver con un monte espiritual, con un monte de esclavitud, con todos los elementos que revisamos en la mañana. Un monte que trae esclavitud, un monte que trae muerte, un monte que se levanta para destruir otro monte.
En este caso, ellos se querían sacudir a los que lo esclavizaban, pero cuando ya se levantan, también se vuelven esclavizadores. ¿Se entiende? O sea, de hecho, en la historia, por ejemplo, de Estados Unidos, los capataces más violentos eran finalmente africanos también, que eran subidos de rango y los ponían de capataces y ellos eran mucho más violentos que sus predecesores. ¿Por qué? Porque el que fue esclavo se vuelve peor después cuando le toca esclavizar. Y en este caso, los sistemas que operan también y que operaron en Latinoamérica también fueron así. También se levantaron estos sistemas para romper en este caso, la opresión del Imperio Español, pero ellos también edificaron después otros sistemas, la mayoría ligados a la masonería, en fin, toda la historia que usted también debe conocer. Entonces, aquí en este escudo de una de las ciudades del sector, se puede ver ya con toda claridad. Y ahí se ve, supuestamente se está liberando, pero la verdad es que se está liberando de una cosa para entrar a otra. Así es como funcionaba. ¿Por qué funciona así? Porque el mundo no puede ofrecer otra cosa. Por eso funciona así. Y esto no tiene que ver con que si las personas eran buenas o malas, las personas de ese tiempo. Tiene que ver porque el mundo no puede ofrecer otra cosa. ¿Se acuerda la visión de Daniel? Que un imperio se levantaba una bestia y luego sale otra bestia que vence hasta otra y luego sale otra bestia del mar, primero una que tiene forma de, qué sé yo, de tigre con alas, otra que es un oso terrorífico y al final este monstruo que ya no sabía qué nombre darle Daniel porque tenía forma de todo y que ejemplificaba el imperio Roma. Y en la historia se vio así, Babilonia vencida por los persas vencida por los griegos por los romanos, en fin. Entonces esto es exactamente lo mismo. Los incas vencidos por los españoles vencidos por los criollos, y así sucesivamente el mundo no tiene otra cosa que ofrecer. Amén. Por eso necesitamos estar en el monte verdadero. Ahora, esto lo revisamos en ese momento. Los estratos de Santander. Con el escudo. Dice, este escudo, ¿se acuerdan? Tiene forma de sello, por eso es redondito, como de timbre, como los timbres que se ponen en las cartas, los contratos. Eh, pero este escudo, la forma interna que está aquí, ya es típica de un escudo con los que se ocupan para defenderse y para cubrirse el cuerpo. Ahora, tiene aquí estrellas, en este caso son las provincias. Volvemos al tema de la estrella, de las cortes, por eso están en el lugar alto. Fíjense que aquí tiene el sello, tiene otro sello con esta frase, siempre adelante. Esta frase es obviamente una relación a esta otra frase. Ni un paso atrás, siempre adelante. O sea, frase de los comuneros. Pero dice siempre adelante y tiene la hoja de tabaco aquí. Y ahí, si usted recuerda, bueno, mejor que yo, hubo todo un movimiento para poder orar por quitar la semilla equivocada. ¿Sí? Aquí está el prócer de la revuelta, parado. Si vemos en términos espirituales este escudo como si fuese una identidad, la identidad de un lugar, diríamos que aquí hay una corte, diríamos que este es el segundo cielo, en el segundo cielo está el elemento idolátrico, que sería el prócer, está el elemento económico, que sería esta torre de petróleo, está el fundamento acá abajo, que serían los montes, obviamente este es el cañón del Chicamocha, está representado acá, está finalmente lo que sella todo este lugar, todo esto que está aquí, todo este mundo, toda esta cosmovisión, lo está sellando una semilla equivocada. En este caso el tabaco. Ahora, yo le digo de verdad, no tiene que ver con que vamos a desarraigar los tabacos, ¿sí? Porque el tabaco al final es una semilla como cualquier otra que el Señor hizo. El tema es el uso que se le dio y cómo este tabaco creó un sistema, cómo la explotación del tabaco creó un sistema. Amén. Hace un tiempo, hace unos meses creo, no recuerdo bien, más o menos casi un mes, tuvimos una intercesión con hermanos de Cuba, Clara también estuvo ahí, y vimos diferentes tratos. Y ahí vimos más de una semilla, de hecho. Estaba también la semilla del tabaco por La Habana, de ahí viene el término del habano,
que sale de La Habana, ¿verdad? Estaba también, pero había otra semilla, estaba también el de la caña, por la caña de azúcar, pero eran como diferentes sistemas. Ahora, no es que Dios tenga un problema contra la caña, ¿me entiendes? La caña de azúcar, no, pero sí contra el sistema que forma la explotación de aquellas semillas. Amén. Ahora, en términos espirituales, netamente espirituales, voy a ir un poco más atrás para mostrarle acá, en términos netamente espirituales, esto que estuvimos revisando acá, bien atrás me fui, esto que estamos revisando acá, estas son las semillas que el sistema trata de tragarse, la gente, las personas, ¿sí? Los sistemas lo que buscan es tomar a la gente, finalmente, la fe de la gente. Esas son las semillas que quieren tomar. Y cuando el sistema romano, católico romano, fíjense en esta imagen, miren, más abajo, aquí, Guadalupe abajo, tiene un criollo mexicano que sostiene todo. Está toda Guadalupe y acá abajo está el criollo mexicano. Esto sosteniéndola, o sea, echándose al hombro todo el sistema. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano, cuando, cuando llegó a Latinoamérica, aquí lo mismo, fíjense en este monte, hay personas aquí, dentro de este monte, hay personas, y de hecho hay un hombre a caballo aquí caminando, hay animales, esta Virgen Monte. O sea, cuando el sistema católico llegó a Latinoamérica, necesitaba personas, necesitaba la fe de la gente. Y por eso es que trajeron, eh, hicieron que el indígena de Latinoamérica lo declararon apto para ser evangelizado, ¿sí? No por de buena persona, no por decir, oye, mira, que tratemos bien solamente a los indígenas, no, no era tanto por eso, sino para poder llenar las parroquias. Ese era el fin. Pero sin embargo no hicieron lo mismo con los africanos que trajeron de esclavos. A ellos no los declararon aptos, a ellos los trajeron literalmente para morir trabajando. Entonces, todos estos sistemas no le interesan las personas. Todos los sistemas lo único que les interesa es sobrevivir, porque son, vuelvo a reiterar, montes que generan esclavitud. Y para sobrevivir esos montes, para perdurar en el tiempo, van a matar a las personas, las van a exprimir, las van a explotar para poder sobrevivir en el tiempo. Suena, yo sé que suena súper crudo, pero si revisas hacia atrás la historia, es así. El mundo no tiene otra cosa que ofrecer. Por eso la gracia del Señor es tan maravillosa, porque Él nos ofrece todas las cosas por gracia, solo si aprendemos a confiar plenamente en Él. Amén. Fíjese. Antes que se me vaya. Tuvimos entonces aquí un tiempo en donde oramos todos juntos, ¿se acuerdan? Fuimos al lugar, oramos en el lugar, ahí partió. Ahí partió el tiempo de oración, pero de ahí en adelante ustedes se ocuparon de orar en diferentes lugares que estaban relacionados con esta semilla equivocada, ¿sí? No quiero decir semilla maligna o mala, porque la verdad que la planta no tiene problema. O sea, quiero reiterar eso. El problema no lo tiene la planta, el problema lo tienen las personas que crean un sistema completo de explotación con este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue quitar la semilla equivocada y establecer la semilla correcta que es Cristo. Decir, Señor, no queremos un sistema basado en una semilla equivocada, queremos la semilla verdadera que es Cristo y en base a la semilla verdadera queremos transformarnos en el plantío del Señor, queremos entrar al Monte Santo, queremos caminar por la ciudad verdadera con todo lo que la ciudad verdadera tiene. Amén. Ahora, eso fue el 2018. Aunque no lo crean, yo he ido siguiendo la noticia. Fíjense en esta noticia. La producción de tabaco, aquí está, de 2014, 13.170. Esto está en cifras por tonelada, en Colombia. Va decayendo acá, pero aquí tiene un repunte. Cuando llegamos a Colombia, cuando hicimos la intercesión, estaba en 10.034. Desde ese día se dio una caída, pero de golpe, y llegó a 8.000 en el 2019.
Hoy, 2021, esto obviamente va más abajo de lo que aquí está. Solo quiero mostrarle cómo la caída es muy notoria después del tiempo que se empezó a hacer de intercesión. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa significa que hay un sistema que es físico, ¿sí? Que tiene manifestaciones físicas, pero que también implica una realidad espiritual? Amén. Quitar la semilla equivocada en la cual alrededor de la cual se creó un sistema. Aquí es interesante porque Santander tenía la mayoría del cultivo. Esto yo creo que ustedes lo conocerán mejor que yo. Aquí, bueno, explica los diferentes tipos de tabaco que se siembran y se hacen en los diferentes lugares, pero Santander, el departamento, era el que tenía el mayor tasa de cultivo. Ahora fíjense en esta noticia que está acá. Esto está en la página de Agronegocio, el 9 de septiembre del 2019. Los tabacaleros se mudarán a otros cultivos como maíz y frijol desde el próximo año. Coltabaco también entregará bonos de 3,8 millones por hectárea para los procesos de reconversión de cultivos, o sea, cambio de semilla, precisamente lo que ustedes oraron en los diferentes lugares, cambio de semilla, y se produjo, y empezó a ocurrir. O sea, si ocurre en lo físico, porque le aseguro que en el espíritu empezó a ocurrir. Luego dice, ya que dejarán de comprar, dice, hace casi 3 meses la mayor tabacalera del mundo. Esto fue el 2019, por eso le digo, el 2018 oramos. Aquí está explicando la noticia que 3 meses atrás, o sea, por ahí por agosto supuestamente, debe haber sido por enero, febrero, marzo más o menos, del 2019. La mayor tabacalera del mundo, Philip Morris, anunció el cierre de sus operaciones en Colombia por medio de la filial Coltabaco, empresa que demandaban anualmente 35 y 40% de las más de 10.000 toneladas de tabaco nacional. De esas 10.000 toneladas, 4.000 eran de Santander. Por eso es que el impacto de la decisión entre los agricultores dedicados a esta hoja generó preguntas sobre qué va a pasar con los hasta 4.000 toneladas que van a quedar sin cliente desde enero del 2020. La respuesta ya se la entregó el gobierno a los productores y tiene que ver con la sustitución de cultivos. O sea, cambio de semilla. Y eso empezó a ocurrir. Así que hay que darle, por eso le digo, nosotros tenemos dos opciones: o confiamos en el sistema del mundo y miramos lo que se ve, o creemos que el Señor nos puede decir qué hacer y en base a eso, ¡pum!, cambió la regla del juego. Amén. Porque si no, tendríamos que empezar a boicotear a empresas que ya no, ni siquiera están en Colombia. No podemos hacer eso. ¿Qué podemos hacer? Orar. Orar presentando delante del Señor, decirle, Señor, ¿qué es esto que tenemos aquí? ¿Cómo podemos hacerlo? Y cuando el Señor nos dice, haz esto y esto otro, lo hacemos,